Muy buenas tardes, amigos de la Corporación Penser. Desde la ciudad universitaria de Caihuayna, en la ciudad y región de Huánuco, en Perú, los saluda el licenciado Pedro Pablo Sayicorrey Ávila, docente de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Emilio Galdizzani. Y en mérito a la invitación que nos han hecho los amigos de la Corporación Penser, vamos a desarrollar parte de lo que es este curso ejecutivo, la inteligencia artificial y su aporte en la escritura de textos científicos. Ciertamente este es todo el curso, que tiene 5 componentes o 5 unidades, de los cuales me voy a hacer cargo yo de la primera unidad, y está ligada a la escritura de un texto científico desde una lógica cuantitativa. Entonces, en el desarrollo de las láminas voy a enfatizar un tanto, toda vez que en el tiempo pedagógico y didáctico de 40 a 45 minutos tal vez es bastante corto, por ejemplo, a abordar lo que es todo lo que sería el paradigma, el enfoque o la metodología cuantitativa, ¿no? Pero sin embargo vamos a tratar de abordar todo ello en un orden casi lógico, diría, porque la logicidad también se pierde en la medida de que uno tiene que enfatizar en parte también de la epistemología para ver la instrumentalización luego. Entonces, en ese orden de cosas vamos a empezar a desarrollar. Presentaré ahora lo que va a ser el esquema de los temas o subtemas de esta escritura de un texto científico desde una lógica cuantitativa. Avanzamos. Bien, entonces la propuesta que hacemos a partir de la coordinación con los amigos de la Corporación Penser, vamos a ver las formas narrativas para la escritura de un texto con enfoque cuantitativo, que no es más que en todo caso ver de qué manera, por ejemplo, los procesos de investigación tienen que ser comunicados, ¿sí?, o verbalizados, a decir de Hernández Salpieri, sobre los tipos de auditorios y sobre los tipos de miembros de este auditorio con los diferentes niveles, en la sapiencia de que todos los que nos están observando y escuchando ya estamos involucrados en estos quehaceres de la investigación a nivel de saberes previos. Ciertamente creo que estas formas narrativas ahora van a ver más que todo en la forma de la comunicación, de cómo se hace la presentación de los trabajos de investigación, los resultados de la investigación. Bien, luego veremos las maneras eficientes para la búsqueda de referencias, que también, teniendo en cuenta toda la literatura especializada, la bibliografía más actualizada, como por ejemplo también asumiremos lo que plantea el Tecnológico de Monterrey en México, para hacer posible justamente todo este traslado de conocimientos a cada uno de ustedes. Enseguida veremos el planteamiento de la pregunta de investigación en esta modelación cuantitativa. Veremos también algunas propuestas de herramientas de inteligencia artificial que facilitan la búsqueda y selección de información. En su momento diremos que no vamos a desarrollar cada una de estas herramientas porque en realidad son grandísimas, cada día más están creciendo, están saliendo nuevas propuestas, ¿no? Y veremos finalmente también las herramientas tecnológicas más utilizadas para el análisis cuantitativo, y eso también lo veremos. Hay también propuestas más novedosas y todas ellas veremos cuáles de ellas son las que se tienen en el mercado para que uno pueda trabajar con la investigación cuantitativa. Siguiendo, haremos una introducción para entender por qué estamos abordando la escritura de textos dentro de la lógica cuantitativa y de cómo también nos va a servir de alguna manera ligado a la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, podemos decir que de acuerdo a Rey, ¿sí?, se puede indicar que la investigación científica produce nuevos conocimientos, el cual hace referencia, ¿no?, o hace todo lo posible para el mejoramiento de la calidad de vida. Si uno produce conocimiento, si uno investiga, ciertamente tiene que ser ligado para eso. Uno no investiga para el mal, excepto, por ejemplo, lo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial, y por ahí algún científico que está desquiciado y puede serlo. Pero en general, toda la investigación cuantitativa apunta al mejoramiento de la calidad de vida y de las personas y del avance de las disciplinas multivariables, las disciplinas blandas, las disciplinas duras, etc., ¿no?, a decir de Cribb y Frevoso.
Entre los nuevos hallazgos y el impacto de todos estos avances científicos, la comunicación juega un papel muy importante, muy relevante. Y esta se da cuando los investigadores, ¿no?, cada uno de nosotros, entregan estos hallazgos a través de distintas formas. Y eso tiene que ser, por ejemplo, con las diferentes narrativas o escrituras, ¿no? Puede ser a través, por ejemplo, de tesis, a través de artículos científicos, los papers o los libros o las revistas indizadas, etc., ¿no? Todas ellas que hacen posible que todos los resultados de la comunicación o de la investigación tengan que ser posible para estos menesteres, ¿no? Entonces, continuando, asumimos, por ejemplo, también otras características, por ejemplo, alimentadas en este caso por lo que sería esta herramienta de la inteligencia artificial en el Google, por ejemplo, el ChatGPT, nos dice, por ejemplo, que la escritura de un texto científico, o como lo decimos con los amigos de Corporación Pense, la narrativa desde una lógica cuantitativa implica abordar y presentar la investigación de manera rigurosa y basada en datos numéricos, ¿no? Eso es la gran verdad de la investigación o de la metodología cuantitativa. Y estas, a su vez, tienen ciertas características que quisiéramos compartirlas con ustedes. Por ejemplo, la objetividad y medición. ¿Qué implica la objetividad y la medición? Esta objetividad y medición enfatiza la importancia de la objetividad de la investigación científica, donde los resultados se obtienen a través de mediciones cuantitativas en lugar de interpretaciones subjetivas. ¿Qué quiere decir esto? Dice que la objetividad, a decir, por ejemplo, del Instituto Sierra Bravo, la cuestión es que la realidad observable está conformada por la naturaleza, el hombre y la forma de pensar. Pero ahí nomás, por ejemplo, podemos sostenernos también en Augusto Comte cuando se plantea que el positivismo, en tanto teoría, por ejemplo, parte de la epistemología, hace que las cosas son como son y hay que verlas y tomarlas como son, no interpretarlas, que sería parte de la hermenéutica de la investigación subjetiva. Entonces, además, esta objetividad y medición permite justamente medir desde la forma cuantitativa con diferentes unidades de análisis o de medida, y destaca cómo la cuantificación proporciona una base sólida para la toma de decisiones y formulación de conclusiones. A partir de eso, esa es la gran diferencia con las otras metodologías, como sería la cualitativa o la mixta, ¿no? O también la sociocrítica, o también, como lo dicen desde el punto de vista marxista, o lo del materialismo histórico. También nos permite la investigación desde el enfoque y la lógica cuantitativa la reproductibilidad. Eso quiere decir que menciona la lógica cuantitativa facilita la reproductibilidad de los experimentos y estudios, ya que los resultados pueden medirse y verificar de manera más precisa. Es decir, si uno ha obtenido un resultado fuerte, por ejemplo, e impactante, puede hacer que esa misma investigación pueda replicarse en otros escenarios, tomando en cuenta la lógica y la dialéctica del tiempo-espacio histórico. Además, esto permite también subraya la idea de que otros investigadores pueden replicar y validar los hallazgos utilizando los mismos métodos y datos cuantitativos. Pero aquí hay que precisar que no necesariamente es lo mismo que se tiene que lograr. No, la metodología, la instrumentación y la estrategia metodológica se puede hacer la misma, pero sin embargo deben haber otros resultados porque son diferentes realidades. Continuando, vamos a ver también otros aspectos que nos dice sobre la lógica cuantitativa. Por ejemplo, nos permite el análisis estadístico, y eso es un hecho, ¿no? Explora la importancia del análisis estadístico en la interpretación de datos cuantitativos para evaluar la significancia y la validez de los resultados. He ahí cómo nosotros podemos, por ejemplo, tener el auxilio, si no nosotros mismos, sino también con otros especialistas de la estadística, ¿no? Los que manejan como disciplina o como profesión la estadística. Pero hay que tener cuidado, y eso lo decimos por la experiencia propia a lo largo de 20 o 30 años de docencia y de investigación, que no necesariamente se pueden probar los resultados de la investigación desde el punto de vista estadístico. No, o como dirían algunos otros que están enfrascados en la cuestión de las ciencias duras, de que necesariamente hay que ligarlo a eso,
No, Roberto Hernández Alfieri, desde la primera edición hasta la séptima que tiene en sus libros, recomienda que también el hecho mismo de estar observando ya es una forma necesaria y también resultante de cómo hemos obtenido una visión, una exploración y hemos llegado a conclusiones. Además, el análisis estadístico resalta cómo las herramientas estadísticas contribuyen a la comprensión profunda de las relaciones entre variables y a la identificación de patrones o tendencias. Eso es la otra clave bastante sencilla, como dirían algunos especialistas, y de repente la profundidad epistemológica de Mario Bunge, que esa simple correlación entre una causa y un efecto obviamente va a tener resultados. Eso es la otra magia, entre comillas, de lo que sería la investigación cuantitativa. Pero veamos otras características más. Tenemos, por ejemplo, la visualización de datos. ¿Qué nos permite la visualización de datos? Abordar, esta aborda la utilidad de la representación de visuales a través de gráficos, tablas y otras formas que tenemos en las herramientas tecnológicas. Explica cómo la visualización puede simplificar la presentación de datos complejos y hacer que la información sea más accesible para el público en general. A veces la literatura, la redacción hace que nosotros nos enredemos, entre comillas, en lo que son la interpretación de esos datos. Pero si lo podemos ver gráficamente y a un costado, por ejemplo, plantear o explicar, o como dirían otros, la interpretamos esos datos, entonces ahí hay una correlación que nos va a hacer más fácil entender lo que es la vinculación entre causa y efecto o entre variable independiente y variable dependiente. Continuando, vamos a ir avanzando en esta logicidad y en las características de lo cuantitativo, porque esta permite también obtener y tener el rigor científico. Y esta argumenta que la lógica cuantitativa añade rigor al proceso científico al proporcionar un marco objetivo y medible para la investigación. Esa cuestión de la objetividad y la cuestión de la medición permite justamente, como digo, a partir de todos los contribuyentes de la literatura cuantitativa, que esta es lo que evidencia todo lo que está. Ahí Nietzsche, Kant y otros prácticamente no tendrían nada que hacer, porque según ellos las cuestiones, por ejemplo, es que se reduciría a esa frase tan conocida dentro de la filosofía, ¿no? Pienso, luego existo. Esa sería otra discusión que no tiene cabida para la cuestión de la investigación con la logicidad cuantitativa. Entonces, este rigor científico también, dentro de la logicidad de lo cuantitativo, destaca cómo esta contribuye a la formulación de hipótesis precisas y a la evaluación de su validez mediante evidencia numérica. Esto justamente es también un reclamo de la metodología o de la lógica cuantitativa, ¿no? La evaluación de la validez a través de la logicidad, a través de que la hipótesis se tiene que cumplir sí o sí. Por eso que inclusive una de las formas hipotéticas de construir estas es que uno lanza la hipótesis de investigación, la hipótesis alternativa, la hipótesis nula. Luego, en la contratación con el apoyo estadístico, uno tiene que saber cuál de esas tres propuestas hipotéticas es la mejor, o la que se condice con lo que la realidad es. Avancemos. También todo ellos que aparentemente sería un discurso teórico también tiene que bajar a la realidad, es decir, todo un salto dialéctico de lo abstracto a lo concreto, ¿no? Y cuando digo lo dialéctico, obviamente tiene que ser eso, de toda la cuestión abstracta a través de las definiciones, teorías, etc., tiene que bajar a la realidad. Si esto no baja a la realidad y en ella no se materializa, desgraciadamente va a quedar en la ambigüedad. Y eso no es el propósito de la investigación, ni cuantitativa, ni cualitativa, ni la mixta o la sociohistórica. Entonces, estas aplicaciones prácticas, o todo lo que hemos hecho o lo que se ha dicho, tiene que hacerse posible en la realidad, materializarse en la realidad, porque no olvidemos que en la introducción dijimos que toda la investigación en general ayuda a mejorar la calidad de vida. Entonces, todo lo que se plantea en una investigación debe tener su efecto. Por ejemplo, si los resultados de una investigación sobre la desnutrición vinculada a la pobreza en América Latina tiene que, por ejemplo, generarnos una posibilidad de generar políticas, planes, programas
o proyectos de inversión pública que estén ligados a hacer posible que esa pobreza o esa desnutrición u otro fenómeno que aqueja a parte de la población tenga que minimizarse. Eso es la aplicación práctica. Si no, no hay otro sentido. Simplemente serían ejercicios mentales que no tienen nada que ver. Avancemos. Abordemos un poco más desde el punto de vista teórico sobre la lógica cuantitativa. Entonces, podemos decir entonces que la investigación científica en general, desde el punto de vista cuantitativo, es un proceso sistemático y ordenado que se lleva a cabo siguiendo determinados pasos, lo que algunos autores pueden llamar conjuntamente con Ramos, que estamos aludiéndolo, como la estrategia, el camino, la secuencia de fases o pasos respecto de lograr algo concreto. Eso es lo sistémico. Es que hay un engarce, un engarce, o como decimos en Perú, tal vez un enganche metodológico y a la vez lógico, de que doy el primer paso, consigo el segundo. Estoy en una escalera de repente de la investigación, entonces en el primer peldaño voy ideando, luego el segundo peldaño podría ser, por ejemplo, tener una tentativa de temática y también el título y luego plantear la investigación o el problema. En ese sentido, y siguiendo a Vara, podemos señalar que, juntamente con Vara, planear una investigación consiste en proyectar el trabajo de acuerdo con una estructura lógica de decisiones y con una estrategia que oriente la obtención de respuestas adecuadas a los problemas de indagación propuestos, ¿no? Eso es la cuestión sistemática. No puede haber esas improvisaciones, no puede haber eso que, como decimos en Perú y de repente que en parte de nuestra región, bueno, a ver si liga, o a ver si la suerte me permite conseguir esto sin mayor esfuerzo, sin hacer la secuencia metodológica. Y eso creo que no va por ahí, ¿no? Entonces, si seguimos con esta lógica, vamos a ver que lo que dice tanto Ramos como Vara y otros, por ejemplo, como Rojas Soriano y otros que tenemos en América, obviamente nos permite comprender lo que es esta lógica cuantitativa, ¿no? Siguiendo en esta exposición un poco teórica, vamos a ver, por ejemplo, que siguiendo al mismo Vara, nos indica que la metodología cuantitativa usualmente parte de cuerpos teóricos. Eso es cierto, y ahí viene la diferencia con aquellos que confunden el tipo de investigación de lo básico y lo aplicado, ¿no? Entonces, volviendo a esto, decimos que la metodología cuantitativa usualmente parte de cuerpos teóricos, todo un corpus teórico, ¿no? Y luego vamos a ver la constatación que se realiza mediante la recolección de información cuantitativa orientada por conceptos medibles, derivados de los conceptos teóricos con los que se construyeron las hipótesis conceptuales. Tendríamos que ver de repente toda la secuencia de pasos y las estrategias que implica lo cuantitativo, ¿no? Hay muchas obras que han sido bastante difundidas y, como dicen por ahí, han generado bestseller, como la quinta y sexta edición de los libros de la metodología de la investigación de Roberto Hernández, anteriormente con otros dos autores, colegas suyos de la Universidad de Celaya en México, y también ahora con Cristian Mendoza. Y en este gráfico, que también corresponde a otra fuente bibliográfica, se ve una secuencia de cómo procede tanto la investigación cuantitativa como la investigación cualitativa. Pero en lo que atañe a nosotros, obviamente tenemos que ser bastante concretos. Dentro de lo cuantitativo partimos de una realidad, y esa realidad, como hemos dicho, basándonos en Sierra Bravo o basándonos en cualquier otro autor, vamos a entrar que a partir de esa realidad encontramos un área problemática, vamos a plantearle algunas cosas fundamentales sobre la posibilidad temática y el título, luego tendremos que plantear las preguntas, los objetivos, luego fundamentarlas a través de un marco teórico, también trabajar todo lo que es la aplicación y obtención de los datos, sistematizar, filtrar todos estos datos hasta llegar a lo que es un informe final de la investigación. Y eso inclusive permite lo que también algunos investigadores dentro de esta lógica cuantitativa señalan: si es que algo falló, hacer el famoso feedback, pero también puede hablarse de lo que podría ser un powerback, es decir, no solamente repetir el círculo o de repente las estrategias
secuenciales paso a paso o etapa a etapa o fase a fase, sino también hacer posible que en esa vuelta realmente ocurra lo que es el power back, es decir, hacer, pero con mayor fundamento, con mayor fuerza para obtener mejor resultados. Continuamos. Entonces, también aquí hay otra forma gráfica de entender lo que vamos señalando, pero solamente en todo caso compartiré con ustedes algunas de las características de esta perspectiva metodológica según lo que nos está alimentando Barra. En esta lógica, y ustedes pueden hacer la secuencia o el seguimiento con el gráfico que tenemos en la parte izquierda, por lo menos en mi pantalla, y de repente ustedes de la otra forma, una visión objetiva, positivista. Ese positivismo que tanto se habla y que incluso ha generado el neopositivismo, esa visión justamente hace que algunos que están involucrados directamente en este tipo de investigación o esta metodología cuantitativa digan que si lo que está viéndose como problema, como fenómeno, como hecho, es como es, entonces hay que investigarlo hasta lo más íntimo a través de un trabajo metodológico de análisis, síntesis y reconstrucción o proposición. Entonces, eso es lo que reclaman los positivistas o los que estamos dentro de lo cuantitativo. No hay otra forma. Ahí la percepción no entra como lo utilizaría la hermenéutica de la investigación cualitativa, ¿no? Por eso que es tangible. Son materiales que tal vez que los sentidos del ser humano lo tengan que hacer posible para, si es posible, aprehenderlos con H, ¿sí? Aprenderlos, por lo menos en forma de repente paradigmática o abstracta, de tal suerte que nos permita saber exactamente hasta donde nos permita toda la secuencia metodológica la realidad de ese objeto, ¿no? De ese objeto, de ese fenómeno, de ese hecho, ¿no? Y entonces también se basa en los principios de objetividad, evidencia empírica y cuantificación. Si veo una roca o un asteroide, por ejemplo, y lo estudio desde la astronomía, tengo que estudiarlo a ese asteroide tal cual es, desde la periferia y de repente hasta llegar los átomos y dentro de ellos los electrones y los protones y todo lo que tenga como composición, de tal suerte que eso es lo que es. Además, los instrumentos también válidos deben ser fiables para la recogida de datos, implicando la codificación de los hechos, lo que quiere decir que el instrumento no es solamente una proposición cualquiera, sino aquello que trabaja en función de la operacionalización de variables, lo que quiere decir dimensiones, indicadores, items y también la posibilidad de construir ya las preguntas o las observaciones que se va a hacer o las entrevistas que hay que dar lugar. Y también el análisis de los datos es cuantitativo, reiteradamente lo decimos, ¿no? Deductivo y estadístico. Es decir, desde la muestra, si vamos a trabajar con esa, generalmente se hace así, una población, su muestra, y que esta generalmente se utiliza el famoso MAS, muestreo aleatorio simple o al azar, de tal manera que eso nos permita hacer la inducción o el trabajo inferencial desde la muestra hasta la población. Y está orientada a la comprobación. Tiene que comprobarse, por eso que se trabajan las herramientas estadísticas y ahí se pueden trabajar las paramétricas y no paramétricas, por ejemplo, a través del chi cuadrado, del studio o de repente la escala de Goodman, etc., ¿no? Entonces, todo eso justamente para entender todo el procedimiento, porque de nada serviría que me lanzo a escribir un texto si es que realmente no tengo la logicidad, no tengo la metodología, no tengo el encadenamiento, eslabonamiento de lo que significa hacer una investigación desde la lógica cuantitativa. Avancemos entonces y vamos a ver ahora, vamos a identificar tres tipos de metodología del enfoque cuantitativo, aludiéndonos a Hernández y los otros, ¿no? A Fernández Collado y a Baptista, cuando todavía trabajaban hasta la 6ª edición de su famoso libro, que ha constituido un bestseller, como dije. Tenemos las investigaciones experimentales, aquellas que, si nos seguimos, por ejemplo, de lo que voy explicando con el gráfico que tenemos ahí a la derecha, vamos a decir que las experimentales también son conocidas como la experimental auténtica o experimento puro, ¿no? Y obviamente eso desliga, sí, más o menos que se origina desde la utilización de las palabras inglesas, que desgraciadamente desde una invasión
cognitiva, eurocentrista, seguimos todavía, ¿no? Por eso que se habla mucho, hay algunos libros que van por ese lado para hablar de las investigaciones con diseño experimental, como las de el True Experimental Design, ¿no? Entonces estas se caracterizan básicamente por la manipulación, es decir, permiten básicamente manejar, y eso deben saberlo los de avanzada, más los principiantes o los novatos, que se manipula la variable independiente generalmente, pero a partir de la operacionalización de la variable independiente. Y la dependiente, perdón, se manipula la variable dependiente a través de sus indicadores, pero con la influencia de los indicadores de la variable independiente. Entonces, por la manipulación intencional de unas o más variables independientes, para observar muchas o medir sus influencias de una o más variables dependientes, y por la asignación aleatoria de los sujetos. Lo que quiere decir que más allá de lo que aprendimos siendo novatos, una variable independiente y luego una variable dependiente, no son las únicas. Hay más que se hacen complejas. Puedo tener una variable independiente, pero a la vez 5 variables dependientes. O puedo tener 5 variables independientes y una dependiente. Entonces hay muchas otras formas que hay la necesidad de conocerlas, de tal suerte que no solamente nos quedemos con 1 o 2 o 3 manuales, guías, libros o esquemas o protocolos, ¿no? Eso sobre las experimentales. Vamos a ver a continuación las que son las cuasi experimentales. A tono con la viñeta que tenemos en la izquierda, decimos que estas investigaciones cuasi experimentales, aunque en este tipo de investigaciones también se produce una manipulación más o menos, ¿no?, de la variable o variables independientes para observar, medir sus efectos sobre la variable dependiente. ¿No? Sí, entonces su validez interna se ve seriamente reducida por la no utilización de grupos no equivalentes. Lo que, en otras palabras, cuando se hace el cuasi experimento, se busca un grupo de control y un grupo experimental. En el control no se aplica nada, sigue su rutina, sigue su monotonía, y en el grupo de experimento sí se puede poner algo, ¿no? Se puede variar, se puede experimentar algún reactivo, etc. Más o menos como está en la viñeta de la izquierda. Y finalmente tenemos las investigaciones no experimentales. Si pasamos la diapositiva, vamos a ver lo que son las variables, las investigaciones ex post facto o no experimentales, que también corresponden ya en una esquemática un poco más detallada a lo que sean los diseños experimentales. En este caso, las no experimentales, se trata de investigaciones en las que el investigador no tiene ningún control sobre las variables independientes. No se hace ninguna manipulación, ya sea porque el fenómeno estudiado ya ha ocurrido o porque no es posible controlar la variable independiente. Del mismo modo, tampoco es posible asignar a los participantes de forma aleatoria. En este tipo de investigación con diseño no experimental, ciertamente es casi lo que hacemos todos, y de repente los que también tenemos de repente el trabajo de compartir, de socializar con los alumnos de pregrado y de posgrado las investigaciones. Generalmente esto es lo que se utiliza más, ¿no? Porque inclusive hasta hoy, por lo menos en lo que es en Perú y en América del Sur, parece que no estamos viendo con claridad lo que es la investigación de tipo aplicado y de tipo básico, ¿no? Y porque inclusive los que definen a la investigación aplicada y a la investigación teórica o básica no lo están redactando con claridad, ¿no? Eso es lo que tenemos que decir respecto de estos 3 diseños de investigación cuantitativa. Avancemos más en la lógica estructural y en la propuesta de los amigos y compañeros de Pensa. Vamos a ver algunas formas narrativas de textos. Hay muchas, por supuesto, como repito, pero lo importante es cómo la investigación en sí, como dijimos en la parte introductoria, permite obtener resultados. Y estos resultados, obviamente, pueden ser difundidos, comunicados, verbalizados de diferente manera. Hoy, más que nunca, con la cuestión de la tecnología, sabemos que tenemos miles de formas de cómo hacer posible que se difunda los resultados de nuestro trabajo. Pero uno de ellos, y parece el que tiene más tendencia dentro de los periodos académicos de pregrado y posgrado, son lo que es el artículo científico. Y el artículo científico, como ustedes pueden observar aquí en esta lámina,
no viene a ser más que la sistematización para hacerlo público y de repente para también hacer conocer a un auditorio especializado a través, por ejemplo, y esa es la tendencia de revistas científicas indizadas, ¿no?, con rigor científico. Hay diferentes formas. El artículo científico es la tendencia que más se está utilizando y por lo menos la tendencia aquí en Perú y en América del Sur es que las titulaciones, por ejemplo, ya no van a ser a través de las famosas tesis, ¿no?, o los trabajos científicos o las otras formas que la normativa del Estado nos dice, sino tiene que hacerse con la tendencia de un artículo científico, que en todo caso, con las dos tendencias también para producir artículos científicos, mientras algunos nos dicen de que debemos hacer una investigación previa para sacar, para a partir de ello sacar el artículo, los otros señalan de que no es necesario hacer todo este trabajo de investigación a partir de un protocolo tesístico, sino que también puede verse de otras maneras, no necesariamente hacer todo un trabajo en la magnitud de lo que es un trabajo científico como una tesis, una investigación de campo, ¿no? En la lógica cuantitativa, no olvidemos eso. Por tanto, el artículo científico viene a ser todo una propuesta comunicacional que tiene una estructura, por ejemplo, y que uno de los modelos que todavía sigue teniendo vigencia mayoritaria, salvo los que están ligados, por ejemplo, a Web of Science o si no a Scopus, por ejemplo, de que hay que tener una serie de protocolos, una serie de requisitos que pareciera que cada vez más que hacemos más requisitos es más científico. Yo por lo menos no voy por ese lado. Cuanto más simple, pero metodológicamente concatenado, es mejor. Y eso es lo que hace Einstein. Si hemos tenido la oportunidad de abordar un poco la metodología de Einstein, no vamos a tener los requisitos y argumentos que exigimos ahora. Si fuera así, lo tendríamos que jalar y de repente los trabajos científicos de Einstein, de Newton y otros prácticamente no tendrían valor. Y eso hace que la normativa no necesariamente hace más científica los resultados de una investigación. Por tanto, un artículo científico va por esa lógica. Si ustedes observan la viñeta, van a encontrar ahí las partes que tiene un artículo, ¿no? Desde el título, los autores, el resumen. Algunos trabajan lo que es el IMRD, ¿no? Lo que es la introducción, la metodología, los resultados y la discusión, ¿no? Y eso es lo que trabajamos los que hemos propuesto algunos artículos, por ejemplo, para la revista Cielo, ¿no?, o Latindex y otras. Pero ya cuando vamos a querer subir ahora a Scopus o a Web of Science, obviamente eso se nos hace dificultoso porque hay cada vez más requisitos y las observaciones antes de hacer posible que se avance en tener mayor contingente, mayor así pertenecientes a la investigación y a esos cuerpos especializados, como que los aleja. Pero sin embargo pienso de que la simpleza en la profundidad y complejidad de la investigación radica su dialéctica para hacer posible que nuestros conocimientos realmente sean favorables para eso que tanto insistimos, mejorar la calidad de vida. Avancemos para entender o ver algunas otras cosas más que nos puedan ayudar. Y los tipos de artículos científicos, por ejemplo, tenemos varios, ¿no? Si ustedes ven acá la lámina, vamos a encontrar, por ejemplo, que hay investigaciones empíricas o también bibliográficas o de repente hasta de ciertas convicciones, pero que no necesariamente caigan en lo que es la cuestión subjetiva, porque estamos hablando ahora de lo cuantitativo. También la investigación cualitativa produce artículos científicos, sí, pero no necesariamente vamos a enfrascarnos en ellos, sino en lo que tenemos a la vista, ¿no? Diferentes tipos de artículos científicos para no solamente creer de que lo que se nos dice en pregrado a través de una guía queda en eso. No, hay mucha apertura. Está en nosotros hacer que cualquiera sea nuestra decisión para hacer un artículo científico, obviamente tenga la profundidad metodológica y del conocimiento en términos de esencia, ¿no? Avanzando, vamos a ver otras informaciones, como por ejemplo aquí las formalidades de la redacción científica. No se hace un artículo científico o no se escribe o no se redacta científicamente simplemente porque ya hice la investigación y se me ocurre decir las cosas. No, tiene que haber una secuencia. Y eso es lo que decíamos, por ejemplo, como el modelo
IMRD, ¿no? Entonces tiene que ver, por ejemplo, acá lo que es la globalización, o perdón, la globalidad expositiva, es decir, tiene que estar todo el resultado de la investigación, toda la investigación sistemáticamente sintetizada, ¿no? Tiene que ver también la cuestión de tener respeto por las reglas éticas. No se puede abordar, por ejemplo, cosas que pertenecen a la intimidad y a la intimidad de las personas, si es que hemos trabajado con ellas, obviamente amparadas en la normativa, como en el caso peruano, a través de la Constitución y los códigos pertinentes. Tiene que ver también la cuestión de la justicia y la cortesía en todo ello, ¿no? También tiene que ver la necesidad de citar a otros autores, lo que también está dando mucho que hablar, no solamente en Perú, sino también en otros lugares del mundo, donde a partir de la aparición de investigaciones publicadas, por ejemplo, a nivel de pregrado y posgrado, han sido plagios. Una cosa es el plagio y otra cosa es la similitud, ¿no? La similitud se acepta en la medida que se cita, ¿no? Yo tomo, por ejemplo, las palabras de Anthony Giddens, que soy sociólogo de profesión. Puedo tomar las palabras, la redacción de él a través de citas, y puedo ligarme con APA, puedo ligarme con Vancouver, puedo ligarme con Stanford, etc. Diferentes formas de cómo puedo citar, no necesaria y obligatoriamente con una, como ocurre, por ejemplo, por lo menos aquí en mi región, ¿no? Salió APA y todo el mundo con APA y APA. No necesariamente. Si yo quiero, puedo poner citas de pie de página. APA no me puede prohibir, Vancouver no me puede permitir, Stanford tampoco me puede prohibir que yo pueda hacer las citaciones como les digo. Entonces, para la formalidad de la razón científica también hay que tomar en cuenta esto que tenemos en pantalla. Continuando, vamos a ver otros avances, ¿no?, sobre las maneras eficientes para la búsqueda de referentes. Y soy bastante proclive a utilizar mucho la producción bibliográfica de Hernández Sampieri. Entonces, de acuerdo a él y al último, a Cristian Mendoza, existe una gran diversidad de fuentes que pueden generar ideas de investigación, lo que se concatena con o se condice con lo que está en el cuarto punto o el tercer punto, perdón, de la estructura de esta unidad, ¿no? Existe una gran diversidad de fuentes que pueden generar ideas de investigación, entre las cuales podemos mencionar, por ejemplo, las necesidades y experiencias individuales. ¿Quién no tiene necesidades? ¿Quién no tiene experiencias individuales? Si estas las afinamos o las filtramos, pueden generar temas de investigación. También podemos ver tanto propias, o sea, las experiencias individuales, las necesidades individuales, tanto propias como de otras personas. De repente podemos ver, por ejemplo, lo que estudia la psicología al respecto de la ansiedad, o de repente los shocks postraumáticos, por ejemplo, o post-COVID, también las personas, desde la psicología, la sociología, o de repente otra disciplina. Podemos ver entonces también materiales escritos, libros, artículos de revistas científicas o de divulgación popular, periódicos y tesis, etc. Tenemos los elementos audiovisuales hoy más que nunca, y que está prácticamente también a tono con las famosas TICs y todo lo que sería la aparición de la inteligencia artificial, ¿no? Y programas de radio o televisión, aunque esto de las programaciones radiales o televisión también están en franca competencia con lo que es el avance de la tecnología a través de Internet, por ejemplo. La información de páginas web, también tenemos muchos motores de búsqueda, entonces en ellos podemos encontrar esto. Tenemos los foros de discusión, a partir de estos foros los llamados simposios, talleres, cursos, seminarios, congresos, etc. Descubrimientos que pueden haber, desarrollos tecnológicos y productos fruto de investigaciones, las conversaciones personales, observaciones de hechos, las propias clases con los maestros, todas, incluidas las creencias, incluso intuiciones y presentimientos, que sería ilógico para aquellos que solamente estamos enfrascados en lo cuantitativo, sobre, por ejemplo, las intuiciones y presentimientos. Eso es, por ejemplo, el sexto sentido que tienen las mujeres respecto de los varones. ¿Da pie para hacer investigaciones? Sí.
Desde lo cuantitativo se puede hacer, sí, generando y teniendo en cuenta qué tipo de unidad de análisis vamos a utilizar para la medición, ¿no? Entonces, estas son las maneras eficientes para la búsqueda de referentes. ¿Que puede haber otras más? De hecho que sí. No hay un catálogo o un inventario único. Avanzamos. Ahora vamos a ver, por ejemplo, lo que también es una de las cosas, si no clave, pero por lo menos de un alto porcentaje de significación e importancia en el trabajo de armar el protocolo de investigación, el planteamiento de la pregunta de investigación. Puede haber muchos autores, y de hecho que los hay, tanto los clásicos como los contemporáneos. En América, yo sugeriría, por ejemplo, para las ciencias sociales en general, trabajar con la producción, por ejemplo, a través de América Latina, con lo que sería CLACSO, el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, y también FLACSO, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Y para el mundo entero, en las ciencias sociales y un poco más para la sociología, tendríamos que, o yo recomendaría, por ejemplo, ir, a la publicación bibliográfica de la ISA, ¿no? De la Asociación Internacional de Sociología, que tiene su sede en la Universidad Complutense de Madrid. Entonces, siguiendo a Hernández y Mendoza nuevamente, podemos señalar que además de definir los objetivos concretos de la investigación, porque esa es la lógica que plantea Hernández Sampieri, en mi caso parto primero de la pregunta y luego el objetivo, pero voy a ser un poco fiel a Hernández cuando digo que además de definir los objetivos concretos de la investigación, es conveniente plantear por medio de una o varias preguntas el problema que se estudiará, ¿no? Va una o varias preguntas, lo que llamamos aquí en Perú, lo que es la pregunta general y las preguntas específicas. Esto tiene la ventaja de presentarlo de manera directa, la cual minimiza la distorsión, es decir, no las especulaciones. Por eso que hay la posibilidad de que se trabaje en la operacionalización para saber qué dimensiones tiene la variable independiente y qué dimensiones de la variable dependiente, mínimamente para hacer el enlace metodológico. Porque la más de las veces, muchos, tanto novatos en la investigación como docentes de la investigación o de la metodología de la investigación, permiten que se lance las preguntas sin tener en cuenta ni siquiera el tema, ni siquiera el título, menos lo que significa las dimensiones de las variables, tanto independiente como dependiente, ¿no? Y obviamente eso no lo dice simplemente Hernández y Mendoza porque quieren, sino también se sostiene en lo que dice Alonso, Sandberg y Christensen, que es otro de los que tanto trabaja fuerte sobre esta temática. Frecuentemente, entonces, nosotros decimos conjuntamente con Hernández y Mendoza, las preguntas de investigación se plantean en términos de qué, por qué, cómo. Lo que no quiere decir que sean solamente estas tres preguntas. Cuando uno analiza en mayor profundidad los contenidos de los libros y la producción bibliográfica, vamos a encontrar mucho más. Pero también no es la ocurrencia de Hernández y Mendoza, sino también que se basa en otros que ya tienen otras experiencias y otras sistematizaciones, como Leibowitz y Blake, ¿no? Entonces, no es una cuestión de que nos lanzamos porque nos lanzamos y lo decimos. Nada más que creo que tenemos la misión, aquellos que somos docentes universitarios, hacer posible que toda esa publicación, esa bibliografía, esa literatura, ese corpus teórico-metodológico, realmente lo analicemos y podemos recomendar cuáles serían aquellos que tengan más utilidad, que no sean las más fáciles, sino más utilidad. ¿Avanzamos? Y entonces aquí también vamos a tener algunas recomendaciones para ver eso de la pregunta, ¿no? Y justamente basado en toda esta serie de autores que han sistematizado. Las preguntas, ¿qué deben ser? Deben ser específicas, enfocadas o concretas, ¿no? Entre más precisas sean, más fácilmente entre más fáciles o más precisas sean, más fácilmente se responden. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que tenemos que preguntar lo que justamente nos da la operacionalización de las variables. No podemos preguntar, es como a veces en broma decimos, si estamos investigando sobre papas, no podemos hablar, por ejemplo, de los jitomates mexicanos,
Tenemos que hablar de las papas, si son papas de Perú, son papas de Europa, etc. Son las variedades de papas que existen, las orgánicas, ecológicas o las de mercado, etc. Pero de papas. No podemos hablar de papas o cocos o jitomates o aguacates. No, tenemos que hablar algo concreto. Si hablo de pobreza, hablo de pobreza. Si hablo de ansiedad, hablo de ansiedad. Si hablo, por ejemplo, el fenómeno de lo que son los resultados ahora en los rendimientos escolares utilizando las TICs, por ejemplo, o las redes sociales, sobre eso. Eso es la especificidad que se habla. Y así tenemos aquí toda una suerte de recomendaciones, como poder, por ejemplo, responderse recolectando y analizando datos empíricos. Eso es lo que nos recomiendo. Que sea posible y factible. Hay que también contestarse utilizando medios éticos, es decir, todo aquello que tenga respeto. Si vamos a trabajar con personas, por ejemplo, o con animales inclusive, tenemos que saber tratarlos, debemos tener conocimiento de la normativa. No porque sean animales vamos a experimentar genéticamente cosas que no están permitidas, ¿no? Además, también nos recomiendan aportar conocimiento sustancial en un área de estudio o profesional, sea la comunicación, la sociología, la pedagogía, las ingenierías en general, etc. También las preguntas deben ser claras, comprensibles por otras personas, no solamente con el investigador. Inclusive deben ser trabajadas de tal suerte que quienes van a ser entrevistados o encuestados, por ejemplo, sepan qué cosas se les está diciendo en la pregunta. No sean rebuscadas y así. Además del propio investigador, es decir, solamente el investigador no solo debe conocer ellos, sino también todo lo demás. Y también la recomendación de contener conceptos variables que puedan ser identificables y medibles. No decir voy a, por ejemplo, medir la existencia del agua. Yo a mis alumnos les digo, no sé de qué manera podría decir si voy a utilizar y voy a medir, por ejemplo, el amor utilizando la unidad de medida de toneladas. No sé qué tantas toneladas de amor podría medirse. Hay las toneladas de amor, por ejemplo, ¿no? Para entender que no todas las ocurrencias general terminan en buenas preguntas. Siguiendo, vamos a ver ahora también las herramientas de inteligencia artificial que facilitan la búsqueda y selección de información. Hay muchas, muchas. No podríamos de repente tener un catálogo exacto. Cada día van apareciendo más. Y creo que la unidad de aprendizaje que se me ha asignado para este curso ejecutivo no podría lanzar toditas ellas. Lo voy a mencionar nada más en términos descriptivos o de indicación, perdón. No podría describirlo todos ellos por el tiempo más que todo. Y tenemos, por ejemplo, acá esto que también ya es bastante conocido, utilizado por muchos de nosotros, ¿no? Por ejemplo, tenemos al Microsoft Azure AI, ¿no? A la plataforma de inteligencia artificial de Microsoft Azure, una de las herramientas de inteligencia artificial más conocidas. Y la descripción rápida y no completa, por supuesto, es que esta plataforma de inteligencia artificial de Microsoft Azure es la plataforma de desarrollo de inteligencia artificial y aprendizaje automatizado que se ofrece dentro del paraguas general de Microsoft Azure. Utiliza las capacitaciones considerables de la plataforma en la nube de Azure. Ofrece una amplia gama de capacidades de inteligencia artificial como aprendizaje automático, por ejemplo, procedimientos de lenguaje natural, visión artificial, extracción de conocimientos, inteligencia artificial conversacional, automatización de procesos de documentos, traducción automática y transcripción de voz. Azure All Platforms es bueno tanto para los desarrolladores de la inteligencia artificial como para los científicos de datos. Solamente esto, por ejemplo, ya nos complicaría a aquellos que no estamos familiarizados con diferentes herramientas de inteligencia artificial. Y no es la única, por supuesto. Solamente estoy considerando algunas que creo en las 4 unidades que quedan podrán ser un poco más explicadas con amplitud. Pero sin embargo, vamos a ver en la lámina que sigue, por lo menos otras herramientas. Sí, pasa por favor. Las otras herramientas que también se tienen, ¿no?
Tenemos, por ejemplo, al Vertex de inteligencia artificial, tenemos el aprendizaje automático en AWS o AWS, tenemos el H2O, tenemos el IBM Watson, tenemos the Date Robot, ¿no? Tenemos al Script Learn, tenemos al Tensor, tenemos al Caffe2 y finalmente en esta propuesta tenemos al TIA. Entonces, cada una de estas tiene toda una potencialidad y no podemos quedarnos solamente con estas 10, ¿no? O con las 9, sí, con estas 10, sino hay mucho más. Solamente hablando, por ejemplo, del emporio cibernético o de esta empresa de Microsoft, ¿no? Cada día están saliendo. Nosotros, de repente, aquellos que empezamos con la inteligencia artificial, nos maravillamos con lo que fue el ChatGPT y ahora inclusive ya estamos más allá del ChatGPT 5, etc. Y siguen saliendo nuevas herramientas existentes, a tal punto que inclusive, por ejemplo, Noam Chomsky está, si no reclamando, pero por lo menos advirtiendo de las dificultades que habría cuando se maneja la inteligencia artificial como que si fuera muy, muy superior a la del hombre. Hace poco participamos en un evento con científicos de Sudamérica en el mundo de las comunicaciones, del periodismo, ¿no? Entonces, una cosa es utilizarla y otra cosa es tener el miedo o de repente la adicción a estas herramientas. De tal manera que si uno no pone lo suyo, su razonamiento, ¿no? Utilizando de repente a Popper, ¿no? Para hablar de la cuestión del falsacionismo, etc., o en todo caso, utilizar esta tremenda discusión, este tremendo debate científico paradigmático entre Popper, Lakatos, Feyerabend y Thomas Kuhn, por ejemplo, que si eso no sería nuestra base epistemológica para entender los algoritmos de la inteligencia artificial, tranquilamente nos enredamos y nosotros mismos nos ponemos en forma alienada. Finalmente, ya para ir culminando esta parte que me ha tocado, también vamos a ver algunas herramientas tecnológicas más empleadas para el análisis cuantitativo. Los que trabajamos en análisis y en investigación cuantitativa tenemos el famoso SPS, ¿no? SPSS, que lo trabajó la IBM. Tenemos el Minitab, tenemos el Excel, tenemos el SAS, tenemos el PSP, parecido al SPS, y tenemos el STAT. Por lo menos los más conocidos, los más utilizados, por lo menos en Perú y también en América Latina. Pero sin embargo, también hay otras que van saliendo. Y no solamente para la cuestión cuantitativa, sino también para la cuestión cualitativa. Pero en el caso que nos ocupa a nosotros hoy, tenemos todas estas herramientas, estas y otras más, que nos ayudan justamente para la sistematización de los datos y luego para hacerlos, hacer la interpretación, la contrastación, la discusión y obviamente llegar a las conclusiones y las recomendaciones en la investigación cuantitativa. Para ir culminando, yo quiero agradecer a cada uno de los asistentes a este curso ejecutivo y también a los amigos de la Corporación Penser por darme la oportunidad para transmitir, por lo menos en esta primera intervención, tal vez como una forma de una propuesta discutible, debatible, porque desgraciadamente a veces los tiempos y los escenarios no nos permiten ampliar más. Sin embargo, en la interactuación que podría resultar de esta exposición, de esta propuesta, podemos de repente ampliar esto para ir tal vez ampliando, como repito, lo que es mucho más la comprensión de los conceptos y de las propuestas y las experiencias. Hay mucho que se puede decir a través de lo que es la investigación cuantitativa. Finalmente, recalcar todo un nuevo paquete, por ejemplo, de tecnologías que se utilizan para la sistematización de los datos cuantitativos. Ustedes tienen acá en la lámina final este cuadrante mágico de Gartner como punto de partida para tener todas estas tecnologías que nos permitan, ¿no? Como el Microsoft Power BI, por ejemplo, o BI, ¿no? Entonces, y las demás que ustedes pueden observar en estas láminas y que los amigos de la Corporación Penser seguramente lo van a hacer con ustedes.
Ya terminando la exposición, mi gratitud a los amigos de Corporación Penser, mi gratitud a cada uno de ustedes que nos están observando y escuchando, y a disposición de ustedes, esperando que siempre en la crítica tiene dos cosas, metodológicamente hablando: el análisis, la síntesis, a la cual yo le anudo lo que es la proposición. Hablar, describir, narrar, utilizar herramientas, ahora con inteligencia artificial y también con las tecnologías que existan, implica justamente hacer lo posible en una exposición en paralelo. La cuestión teórica, la cuestión práctica. Y ciertamente, para terminar esta intervención, digo yo, tendríamos una tesis y un protocolo metodológico. Si eso nos permite hacer, y creo que se puede hacer, utilizando por ejemplo el compartir la pantalla, tranquilamente podemos hacerlo, pero eso necesita un poco más de tiempo, ¿no? Porque es todo un procedimiento que se dice y un procedimiento que se hace. A ustedes muchas gracias por este tiempo que me han permitido, y a Corporación Penser por darme la oportunidad de socializar estos conocimientos y de repente, si así permiten las circunstancias, ampliar y poder de repente debatir mucho mejor. Muchas gracias, y estaremos para las preguntas o de repente comentarios o sugerencias a qué hablar. Gracias amigos de Penser, gracias amigos docentes de todo nuestro planeta que han estado en esta plática de la unidad número 1, de la unidad de aprendizaje número 1, en esto de utilizar la inteligencia artificial para la narrativa, la escritura y la comunicación de los productos científicos en aras de mejorar la calidad de vida. Muchas gracias amigos.